directo a la comunidad, como usted había hablado, de los bills, de Pampers, etc. Pero como la organización CCT, es que el apoyo de la Community Foundation ha ayudado a la organización como tal en este año. Ok. Me avisen cuando ya. Ya estamos. Ok, yo creo que principalmente como Community Foundation ha ayudado. Yo creo que en parte porque ha desarrollado bastante, no solamente en capacidad de sobrevivencia del COVID, sino que también como nosotros como CCT incluimos una charla de educación sobre las nuevas regularizaciones que entran, el cambio, la actualización de las leyes, leyes que están cambiando, que a veces el gobernador lo propone. Son cosas así que como comunidad también nos ha permitido con los fondos y las capacidades que ellos nos dan, hemos logrado entender, porque muchos de nuestros hermanos centroamericanos o guatemaltecos no entendemos ese cambio que hay, pero a través de eso nosotros estamos como coordinados con otras instituciones que nos actualicen las nuevas regulaciones que entran. Entonces, cuando la gente viene a traer su comida, viene o algo del servicio en la comunidad, nosotros le damos un flyer con los cambios que hay. Principalmente cuando pasó la ley de FRICA sobre cómo los empleadores pagan los trabajadores por 2 semanas cuando ellos están cuidando a sus hijos, porque se cerró las escuelas. Esa ley nadie lo sabe, entonces nosotros nos actualizan, entonces hacemos panfletos, compramos como hacemos flyer para distribuir. Si damos 400 familias, hay 400 informaciones. Ellos lo pueden leer. Y cuando nos damos cuenta de que ellos no pueden leer, nosotros hay 25, pasen los 25, nosotros hablamos sobre el cambio que hay. Entonces eso es, no solamente estar recibiendo alimentos, sino que también capacidad de como desarrollo o conocimiento o educación sobre lo que está pasando. Yo pienso gracias a Community Foundation por ese apoyo bastante que ellos nos dan, pues yo creo que hay bastante cambio. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una carta al código de conducta, que esto beneficia no solamente a los trabajadores, beneficia a los empleadores. Y por supuesto la ciudad se mantiene equilibradamente con esas informaciones que damos. Creo que no, quizás no lo hice muy bien en la pregunta. Entonces, por ejemplo, que como el reconocimiento de estar como más visibilidad a CCT a través de que ha recibido estas subvenciones, que aparece el nombre de CCT en periódico. Entonces, que esto ha ayudado a la organización a buscar otros fondos, otras fundaciones que no son la fundación comunitaria. Sí, yo pienso que ha servido, si esto es como nosotros lo vemos, por ejemplo, la idea o la confianza, como nosotros recibimos un fondo de una fundación, ya sea de Community Foundation o otra fundación, es confianza, no, por la reputación, por la transparencia que se está dando, y esto nos ha creado confianza a otras fundaciones que, por ejemplo, ellos nos tienen el link de CCT en su página, y esto anuncia de que otras fundaciones que nos ven, hay confianza de nuestra propia comunidad. Es lo que entiendo, da como, no digo promoción, pero esto da como una luz para que otras fundaciones ven la relación que hay entre CCT y la fundación. So he's saying that having the
invitando